concreto, si se ha llevado paredes, pues le digo a los usuarios, métanle la pierna o el pecho a ver qué les va a hacer, ¿verdad? Porque al final es una velocidad impresionante. Por lo tanto, ahora entendemos por qué tienen que estar sujetos los cilindros. Ahora entendemos por qué infra en sus reguladores, que nosotros como planta identificamos que cuando se caía el cilindro, el manómetro se dañaba y por lo tanto lo que se coloca es un regulador con una guarda de policarbonato que absorbe el impacto para que la válvula no se dañe. Para eso es eso que ven ustedes atrás en la parte que es verde, o ahorita lo vamos a ver también aquí, que lo ven verdecito, lo ven rojo, no es para que sea una carita y se vea bonito el regulador, no, es por seguridad. Pero bueno, ya pasamos con esta parte de lo de la presión para que vayan identificando. No se olviden de este dato que va a ser muy importante ahorita en la calibración de presiones. Estos son los cuidados que se deben de tener. Obviamente evitar golpes, se deben de almacenar en posición vertical y en forma de nido, se deben de trasladar sujetos y por supuesto nosotros vamos a cuidar que no se vaya a combinar con grasas, aceites, el oxígeno. ¿Sí saben por qué no se puede combinar grasas, aceites, el oxígeno? ¿Qué les han dicho? Acelera, perdón. Acelera la combustión, más o menos. Si le pones grasas, aceites al oxígeno, ¿qué pasa? ¿Qué les han dicho? ¿Sí qué? Hace reacción y se enciende. Hace una reacción y explota. Una reacción química. Muchas veces nosotros vamos a identificar que para que haya fuego se requiere el triángulo de fuego, ¿verdad? Ustedes lo identifican bien. ¿Cuál sería primordialmente lo que nosotros necesitamos para que haya fuego? Vamos a poner el triángulo. Necesitamos primero, número 1, oxígeno. Perfecto. Después de oxígeno, el material puede ser el hidrocarburo, combustible, madera, plástico, etcétera, ¿no? Y acá número 3, muy bien, la chispa. De hecho que por aquí enfrente le debo ya un souvenir acá de este lado, ahorita que me vea, para darle su souvenir de este lado. Acá está. Perfecto, porque por aquí ya está participando mucho acá el compañero. ¿Cómo te llamas? César. Muy bien, César. Entonces, si vamos a eliminar el oxígeno, no va a haber fuego, ¿están de acuerdo, no? Si nosotros eliminamos oxígeno, ¿cómo? Encendemos una flama, la asfixiamos, ya no hay fuego, ¿están de acuerdo? Número 2, pasa lo mismo con el hidrocarburo. Si hay oxígeno, aquí una pregunta interesante: ¿qué hay, oxígeno o aire? Los dos. Muchos me decían, no, aquí hay oxígeno, y otros, no, hay aire, no. El aire pues es un compuesto, ¿no? Y en el aire está una parte proporcional de oxígeno que es 20.95, lo podemos rondear a 21%. Se tiene nitrógeno, que es la mayor parte, y nuestra empresa hermana, que es Crioinfra, es la que se encarga de hacer esta división en el aire. Tú eres oxígeno, pues tú te colocas acá; tú eres nitrógeno, tú vas para acá; tú eres argón. Pero ¿qué les quiero decir con esto? Lo que tenemos en el tanque ya no es aire, ya es oxígeno. Es oxígeno a 99.9%. Pero aquí tenemos oxígeno. Cuando tenemos el hidrocarburo, el combustible, por ejemplo en casa, de que tenemos por ahí el cilindro de LP y olemos, ya tenemos el combustible, ya tenemos el oxígeno en el aire. ¿Qué faltaría para que nosotros tuviéramos un incendio? La chispa. ¿Cómo se puede generar la chispa en este caso? Porque este curso también nos ayuda para evitar un accidente en casa. Cuando llegas a tu casa y hueles al gas, vas a empezar a aventar cerillos a ver qué pasa. No, ¿verdad?
Abres el refrigerador para que más o menos dé ahí luz o prendes el foco. No, porque ahí se va a generar la chispa. Entonces, aterrizando nuestro punto, si falta uno, obviamente no va a haber fuego. Pero tú ya tienes oxígeno a 99.9% en el cilindro. Tú le anexaste el hidrocarburo con grasas aceites. ¿Qué te va a faltar? En este caso la chispa. ¿Y cómo se va a generar la chispa? Si lo que les acabo de decir, que si un cilindro se le degolla la válvula, sale como un proyectil. ¿Qué será ahí entonces? ¿El impacto? Va por la presión, muy bien, pero la presión ¿qué hace? Una fricción, y la fricción hace un calentamiento. Muy bien, acá de este lado está participando. Eso es verdad. Entonces nosotros tenemos por ahí, gracias, nosotros tenemos por ahí identificado de que si tú le anexas grasas, aceites al regulador, si tú le vas a colocar material que sea derivado del petróleo al oxígeno, va a detonar. Y nos ha pasado y ha existido muchos accidentes. Por esto vamos a evitar grasas, aceites al oxígeno. Debemos de identificar su etiqueta, debemos de usar la herramienta adecuada. ¿Por qué? Porque si nosotros utilizamos la herramienta mecánica que tiene grasas, aceites, y lo vamos a colocar en el regulador, esa grasa y aceite puede absorber y se va a dañar. Cuidado. Entonces, desconectar un cilindro en operación también es peligroso, es una alta presión y lo abrimos y por lo tanto ahí es un riesgo. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Ya están dormidos? ¿Están despiertos? ¿Ya sintieron calor? ¿Todo claro como el agua de pantano? Bueno, vamos bien. Una pregunta, decía que se tenía que almacenar en forma de canal. De nido. Ok, muy buena pregunta. Cuando dejamos un cilindro solo y tenemos, por ejemplo, divisiones de un cilindro aquí y otro cilindro acá, cuando nosotros lo colocamos en forma de nido, que hayan tres y estén juntos, lo que hace es que cada uno como que se va sosteniendo. Y importante, pues lógicamente, tener estas divisiones. Allá pueden ver que no van a colver un cilindro que no esté en forma de nido. Tienen que estar colocados, ¿para qué? Para en caso de caída. Tienen que estar sujetos siempre, por lo mismo, y con el capuchón. Si no tiene el capuchón y se degolla la válvula, es que puede ocurrir este accidente en los cilindros de alta presión. ¿Duda? Sí. Yo sé que no es tema de cilindro, pero en el caso que vimos de la pipa, hace unos Muy bien. semanas, en Ciudad de México, no había chispa. Esa fue la presión. Algunos medios decían que había sido por un golpe, por un bache y por la presión, porque no había chispa, había oxígeno, había hidrocarburo, pero no hubo chispa. Ese ejemplo lo acabamos nosotros de ver y aterrizar en este curso que les decía. Ya los que se agarraron y se impregnaron del gas ya estaban todos llenos, en este caso del combustible. Ya teníamos a 21% la parte de oxígeno. ¿Qué nos faltaba? Y fíjense que aquí lo interesante y el ejemplo que les ponía cuando ustedes llegan a casa y huelen, pues a veces no estamos conscientes y le prendemos al foco y ahí está una pequeña chispa, o en el momento de que tú abres el refri también se activa y hay una chispa, y a mayores concentraciones es suficiente. ¿Y qué pasó en este caso? Lógicamente está la investigación. ¿Qué probablemente puede ser? Desde el momento en que alguien frena, en general ustedes han visto que las balatas cuando están pegando hay una chispa. Inmediatamente cuando cae, cuando es una caída y va en fricción, ahí se genera una chispa y ahí se cumple el triángulo de fuego. Entonces nosotros ahora entendemos, y qué bueno que lo dice el ingeniero, un ejemplo práctico de por qué no le podemos colocar grasas, aceites al oxígeno, porque si se lo anexamos, con eso basta para tener una detonación, ¿sí? Digamos, en ese caso, ahora de cuenta, cuando hubo una chispa, la fricción del calor pudo haber sido ¿Cómo? con
solamente la fricción pudo haberse generado. Se genera la chispa. Imagínense, el fenómeno de ese del oxígeno, y lo pueden anotar, se le conoce como compresión adiabática. La compresión adiabática en el cilindro es el movimiento de las partículas internas, y como lo decía acá el compañero, va pasando una fuerza, y esta fuerza va generando una fricción, y esta fricción un calentamiento. Si nosotros nos colocamos en este momento oxígeno meramente, y de ahí nosotros vamos a tener grasas, aceites, con la parte de la grasa y el aceite que le pongas al regulador, viene el oxígeno y se detona. Y en este caso, como platicaba el ingeniero, ya teníamos combustible, ya teníamos el oxígeno, y lo único que faltó es la chispa. Y la chispa se puede generar hasta de la era de las piedras y los cavernícolas, hasta chocando dos piedras, ¿verdad? Entonces, cuidado. Entonces, cero grasa, cero aceite, el oxígeno. Me queda claro que a la hora de la fricción ya, gracias, generó la chispa. En esta investigación a la que comentan, porque prácticamente la idea que el gobierno dice no fue por ahí, porque incluso creo que bachearon al otro día y les han echado la culpa a la presión. Por eso mi pregunta era también si la presión, el golpeteo, en el caso de la pipa, o en caso particular un golpe de cierta altura del equipo, porque pues también hay que tener en cuenta los trabajos en alturas, ¿no? Y toda la seguridad que tiene que ver en ese tema. La presión, el azote, puede causar algún efecto colateral, incluyendo la explosión y todo lo que corresponde. Sí, lógicamente que aquí, sí, de nada, aquí está el peritaje y todo eso que se llevan de las investigaciones, pero lo que sí es un hecho es de que al final, si se genera una chispa por un golpe y ya tú tienes una área con hidrocarburo y el oxígeno, se cumple esta parte, y ahí está el ejemplo. Ahora, si tú me preguntas, ¿la presión del gas LP o del acetileno puede generar lo mismo que el oxígeno? Ahí sí no, porque el gas tiene baja presión, eso sí es distinto. Pero con la parte del golpe, la parte de una fricción, se va a generar una chispa. Entonces, con esa parte, ¿sí vamos bien hasta aquí? Perfecto, muy bien. Entonces, muy importante, qué bueno que preguntaban lo del nido. Y esta es la clásica. Ya entendemos que no se necesita fumar cerca de gas, de oxígeno. Es lógico, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Y por qué los usuarios luego están cortando y le está cayendo la chispa al cilindro y todavía siguen cortando? Ahí está un ejemplo, ¿no? Ahora la otra, cuando vamos en la parte médica y luego que pues son, y eso me lo platicaban las enfermeras, porque acabo de dar ese curso hace 2 días, y me dicen, es que luego hay pacientes que nos dicen de que si el daño no es para el otro, que es para uno, entonces que deje fumar. Digo, es que ahora ya vas a tener las herramientas. Porque en caso de una fuga del gas de oxígeno, con referencia a una chispa, no solamente se compromete el que está fumando, ¿verdad? Sino estamos entendiendo esa parte, pero vemos el gas y todo, y como no ha pasado nada, pues al final lo seguimos haciendo. Pero créanlo, tenemos muchos reportes de accidentes por evitar esta parte. Entonces, cero fuego, cero calentamiento en esta parte. Cuando ocurrió la explosión en PMB en la parte de Coatzacoalcos, que fue conocido, y en Pemex, perdón, igual toda la parte de los acumuladores que tienen este sistema de seguridad, en hacer una detonación se activa este dispositivo, y por eso el gas LP no se deja el permiso en algunas empresas de altos estándares de seguridad y de calidad. No sé si alguien haya ido, por ejemplo, a Pemex, a Cemex, si hayan ido a Tenaristan, o sea, no van a ver gas LP, solamente van a ver acetileno, porque el acetileno cumple con todas estas características de seguridad. Y yo les decía que si ustedes vienen a Infra muy contentos con su cilindro portátil de aluminio, no, pues voy a llenar, sí lo vas a llenar, pero tienes vencida la prueba hidrostática. ¿Qué hay que hacer?
Vas a pasar a la prueba hidrostática y si no pasa, pues al final no se te va a regresar el cilindro. Pues va a pasar y tú firmas, ¿no? Cuando llega y no pasa la prueba hidrostática, la Normex, la NMX 156, que es la recalificación de envases, estamos certificados como infra, lo que te dice es de que si no pasa la prueba hidrostática, nosotros como agente certificado, empresa certificada, no podemos regresar ese cilindro al mercado. Se hace chatarra y te va a decir, ya se hizo chatarra, y te dejan la y dice, oye, pero por esa parte. Es la diferencia también de cuando se van, es que nos dan barato el oxígeno, ¿no? Cuidado, porque si los cilindros no tienen esa prueba hidrostática y no están certificados, puede que haya un accidente. Y créanlo que han existido muchas vidas que han terminado por ello, ¿sí? Ok, lo van a someter con agua, por ejemplo en Minatitlán está esa prueba hidrostática, lo van a someter a presión y debe de resistir. ¿Para qué? Porque luego se le va a colocar este gas y por lo tanto como ya pasó, se sometió a presión y resiste el cilindro, ya se puede llenar. Entonces si no, va a hacerse chatarra. Si obviamente si es de infra del sur, lo tanto se cambia y tiene que ser uno nuevo. Hablando de los particulares, es donde tenemos un poquito más de complicación, porque chatarra ya ahora no, pero es por esa parte, por eso te hacen firmar antes, pero es por la seguridad de todos. ¿Vamos bien? Perfecto. Bueno, recordemos que esto es una plática, una charla, estamos platicando y así hay cursos para ir profundizando un poquito más. En otro momento, a través del ingeniero Paul o de la maestra Ángeles, podemos también visitarlo sin ningún problema para profundizar estos temas que se van a compartir, porque nos tienen medidos los tiempos a los tres ponentes. Bueno, miren, ya vamos a entrar en esta parte, ya que vimos de los cilindros. Vamos a aterrizar muy brevemente, pero sí quiero resaltar varios puntos sobre el tema de utilizar un equipo de oxicorte. Bueno, la presión del cilindro se supone que es la misma por todos lados, pero la otra vez, viendo un curso de bomberos, abrían un tanque de gas en la válvula, salía cierta cantidad de llama encendida, pero al momento en que lo bajaban, la presión aumentaba. Y recomendaban que no se pusieran los cilindros hacia abajo porque la presión aumenta y se podía romper la válvula, salir disparada. ¿Eso qué tanto de verdad es? Eso es importantísimo y qué bueno que lo comentas. Si un acetileno, por ejemplo, el acetileno es inestable, C2H2, le colocan acetona para volverlo estable. Muchas veces también tenemos en uso los cilindros acostados y puntualmente el acumulador de acetileno, esa acetona que es líquida, entra en el regulador y el regulador lo va a descalibrar, se daña el sistema de alta presión. Los cilindros no se tienen que operar acostados. Igual, si nosotros vemos cuando son líquidos, en este caso licuados, si tú lo acuestas, obviamente lo que veías en la parte de los bomberos, se va y va a incrementar lo que es esa presión porque está pasando el líquido. Pero muy importante, hablando ya y entrando en materia del acetileno, no se debe de operar acostado. Incluso si tú te trasladas un acetileno acostado, cuando tú le coloques el regulador, vas a ver, caray, no tiene presión, ya me lo entregó vacío, ya por ahí me robaron la parte de ahí en infra del sur. Pero no, lo que se hizo es que se asentó esta parte de la mezcla de la acetona y del acetileno y tienes que esperar, vamos a suponer si son traslados cortos, hablando de un punto a otro de 5, 10 minutos, hay que parar esa cantidad. Pero si lo traslada 1 o 2 horas, hay que esperar aproximadamente de 15 a 20 minutos para que se haga esta mezcla nuevamente. Que se recomienda que siempre se trasladen de manera vertical y no acostados. Pero entendemos que hay algunas situaciones de trabajo que pues yo también asisto en toda esa parte del sureste, llegando a Chetumal, Cancún, en La Joya, en Campeche, y vemos que pues hay veces en los ingenios que hay que trasladarlos, pero bueno, ahí ya nada más tener cuidado de que esperar ese tiempo para que se vuelva a hacer esta mezcla. Pero sí, todos los cilindros se van a usar de manera vertical y sujetos, porque también otro cilindro con alta presión es el nitrógeno que se utilizan para barrer líneas.
Ese también es alta presión. Si se llega a degollar la válvula, también sale con un proyectil, igual el argón. Son presiones altas. Entonces, ya para ir aterrizando con eso del equipo de oxicorte, nosotros no solamente fabricamos en términos estos acumuladores, que es un portaquí, lo tenemos y lo manejamos así, se puede vender, pero son trabajos medianos. Ya si son trabajos pesados y extra pesados, ya es un diferente equipo. Pero lo importante aquí de los usuarios, ¿quién me dice cómo le conocen a este que está aquí abajito? ¿Cómo le han dicho que se llama? ¿Cómo? Manómetros. Y si yo le dijera que no se llaman manómetros, ¿me creerían? Dice, sí, porque eres el técnico, ¿va? Pero realmente los maestros siempre dijeron es un manómetro de oxígeno y un manómetro de acetileno o de combustible. Pero, oh sorpresa, el regulador tiene dos manómetros. Un manómetro que te marca la cantidad que tiene de presión el tanque, que es este, y otro manómetro que te va a marcar la salida, en este caso en presión, hablando de oxicorte. Entonces un regulador tiene dos manómetros. Entendemos que un manómetro nos va a indicar solamente la lectura, hablando de presión o temperatura, pero un regulador nos va a permitir manipular o controlar de una alta presión a una baja presión. Pero aquí es algo interesante. En el tema de la soldadura hay un regulador que no es presión-presión, como lo veíamos hace ratito. Presión-presión es cuando es una fuerza, una masa en un área determinada. Pero, por ejemplo, un paciente o en la soldadura, hablando del argón, nosotros necesitamos un caudal en una unidad de tiempo. A ese se le conoce como un regulador de flujo. No es lo mismo un regulador presión-presión que un regulador presión-flujo. ¿Sí lo habían conocido el regulador presión-presión y presión-flujo? Bueno, ahorita si no lo vamos a ver un poquito más adelante, pero este fue un error que les pasó en la temporada del COVID. Decía el doctor, denle 3 litros por minuto al paciente, y yo tengo un regulador de presión, y le colocaban 3 kilogramos sobre centímetro cuadrado al pulmón, que esto era que se adelantaba para que le fuera a tocar la puerta a San Pedro el paciente. Entonces, por no diferenciar que no es lo mismo un regulador que te manda una fuerza, una masa en un área determinada, a un caudal en una unidad de tiempo. Sí, adelante. Por eso se acababan rápido el oxígeno. Ok. Bueno, aparte de que se acababan rápido el oxígeno, nosotros vivimos esa parte que fue muy fea y en cuestión terrible en la parte de la demanda. Ya había pacientes que requerían 10 litros por minuto y luego pues iban a los portátiles, y los portátiles pues solamente te va demandando cierto tiempo de acuerdo a la presión, que son 2 horas, 3 horas, 4 horas. Ya se necesitaban concentradores médicos, de que se estuvieran generando, o en este caso cilindros de 9 metros. Pero lo que sí nos pasó también fue otra, de que colocaban cilindros industriales cuando realmente venía el cilindro industrial contaminado y no era médico, y esa bacteria pues se llegaba y se alojaba en una persona que estaba débil, y pues ahí nuevamente pues le fueron a tocar la puerta a San Pedro. Entonces ahí cuidado con esa parte. No es lo mismo regulador presión-presión que presión-flujo. En el oxicorte vamos a necesitar presión-presión. En la soldadura con oxiacetileno, presión-presión. En el calentamiento, que eso es lo que vamos a ver hoy, voy a enseñar a regular boquillas de calentar. Es muy común que creemos que se regula igual que el oxicorte y no. Pero ya hablando en temas de soldadura, donde está el argón, mezcla, CO2, ahí se va a requerir un caudal en una unidad de tiempo, que en esta cosa lo maneja como pies cúbicos sobre hora, que se maneja ese regulador. Sí, adelante. Una pregunta, ahora con el tema del COVID, yo me generé esa pregunta de que si se podía utilizar un tanque de oxígeno industrial para un sistema de salud o de equipo médico.
¿es la misma válvula la que lleva un tanque industrial a un tanque de grupo médico? Ok, aquí en Infra del Sur está muy regulado, la parte del norte no tanto, pero aquí una de las válvulas que tiene el oxígeno médico la van a ver que está exteriormente cromada, y la parte industrial la van a ver en este caso de color de bronce, niquelado. Nosotros identificamos de la válvula, pero la conexión a nivel norma va a ser la misma, que es CGA 540. Entonces le va a entrar tanto al industrial como al médico. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué trato se le está dando al oxígeno, al envase, el cilindro industrial, y qué proceso va a llevar un oxígeno médico? ¿A qué se somete? ¿Por qué? Porque se somete el médico ante cuánta humedad tiene, cuánto porcentaje que se tiene de oxígeno en pureza, y en cambio el industrial pues son para trabajos ya más de campo e industriales, pero llevando esa parte. Pues bueno, entonces esto se le conoce como manómetros, reguladores. Bueno, si no, pues ahí me va a pasar como en un curso que fui de ahí, ya estábamos terminando, pero siempre lo que hacen en la parte de los usuarios es de que todo hacen bien. Le cierran a las válvulas, purgan líneas, pero nunca le retiran el tornillo de ajuste, y esto lo deja indefenso, porque cuando tú abres el cilindro, toda la presión entra al sistema de alta presión, y lo que va a ocasionar es que se dañe y se descalibran los manómetros. Entonces fui al área, y cuando tenía el tornillo de ajuste, pero bien adentro de esos de los que ya se encarnan, ya forman una parte, el tornillo de ajuste que le llaman la mariposa, y agarra y me dice uno de los que tomó la plática: oye, ingeniero, y si le echamos afloja todo. Le digo, no, ya regresémonos otra vez a la práctica, ¿no? Si ya le dije la parte de lo del oxígeno, de que no se lleva con grasas de aceite, y pues también me propone echarle afloja todo, ¿verdad? Por eso le digo, muy importante de que pues estén atentos, aunque sea una plática, pues se vayan quedando con lo más importante. Pero sí, cero grasas, aceites a los reguladores, tiene una guarda de protección que evita que absorbe el impacto de esta guarda de policarbonato. Los reguladores de alta presión tienen una válvula de alivio que se abren a 1250 psi. Los cilindros tienen una válvula de alivio que se abren a 3000 psi. También igual, esos cilindros, si en caso se someten a una alta temperatura, a 3000 se empiezan a activar. Yo recuerdo cuando estaba haciendo residencia de hace como 15 o 16 años, ahí en la planta de Infra del Sur, vimos en Semana Santa cómo se activaban estas válvulas de alivio cuando se están sometiendo a alto calor, porque estamos en Semana Santa y en esta, la canícula y todo ello. Y cuando se está llenando se activa, pero es preferible que se active este dispositivo a que detone. Pasa lo mismo con el regulador, pero para evitar esto siempre tienes que tener el tornillo de ajuste afuera antes de abrirle al cilindro. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, ya vamos cerrando con esta primera intervención. Nada más quiero resaltar las válvulas arrestadoras de flama. Si tú no tienes arrestadoras en la salida de tu regulador y en la entrada de tu soplete o de tu maneral, eso es lo que va a hacer que en caso de un retroceso de flama, llega a las mangueras, llega a tu tanque y sea una explosión. Infra, ya sus manerales ya traen la arrestadora de flama en el maneral y en el soplete, porque si viene un retroceso de flama aquí se extingue. ¿Cómo sé que ya se activa? Porque este filtro en lo que va a hacer inmediatamente se activa y ya no pasa presión ni para enfrente ni para atrás, y solamente hay que cambiar el filtro. Eso sirve la arrestadora de flama. Pero ya en empresas de alta seguridad dicen, no, yo la quiero tanto en la entrada del soplete como en la salida del regulador, porque ¿quién me dice que a mitad en la manguera hay un incendio y tengo desprotegido los cilindros? Entonces las arrestadoras de flama son importantes, y lo mencionaba hace ratito el ingeniero. ¿Cuál es tu proceso? Solo vas a cortar 5, 6, 7, 8 pulgadas, porque eso han cortado hasta 9 pulgadas, porque aquí un tema interesante es de que ¿quién hace el corte? ¿El oxígeno o el combustible? El oxígeno, porque va a acelerar la oxidación.
Entonces, el oxiacetileno, y con esto voy cerrando, ¿el oxiacetileno puede cortar acero inoxidable y aluminio, sí o no? A ver que me contestes. ¿Sí o no? ¿No o sí? ¿Quién dice que sí? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Quién dice? Ahí dice sí. No, pues ya tengo el oxígeno y el acetileno y tengo acero inoxidable y le meto un soplete y quiero cortar de los usuarios. ¿Dónde está el usuario? No, porque el es acero inoxidable, no se oxida. Excelente, mira, aquí acaba de responder el compañero. Si es acero inoxidable, es aluminio, obviamente sí hay un grado de oxidación, pero es menor al que es comparado con el acero al carbón. Entonces ya el oxiacetileno puntualmente es para acero al carbón. Ya si hablamos de otro tipo de materiales, nos vamos al corte en frío, que es el plasma, que lo vamos también a abordar en la parte de lo de las máquinas de siliza. Pero porque en donde sea que vamos hay oxígeno y acetileno, oxígeno butano. La mayoría de las estructuras, ¿de qué son? De acero al carbón, porque cumplen con dureza, cumplen con las condiciones, y en economía una estructura de puro acero inoxidable, ¿cómo te va a ir, verdad? Pero en la parte del acero al carbón y en el plasma, por ejemplo, van a cortar hasta 7, 8 pulgadas. Va a depender aumentar la presión del oxígeno, y el soplete es especialista en la parte del corte, solo una pieza, soplete. Pero si quieres calentar o requieres soldar, que eso lo vamos a ver en la práctica, cómo regular una boquilla para calentar, pues al final ahí sí, ya nosotros necesitaríamos un maneral con su boquilla de soldar o con su boquilla de calentar. Ya en la práctica lo vamos a ver más visual, y eso nos va a ayudar. Pero hasta aquí, en esto que me permite por la parte de tiempo, creo que hasta ahorita no se ha quedado ninguna duda. Hablen ahora o callen para siempre. ¿Todo claro? ¿Estuvieron aburridos? Qué interesante. Adelante. ¿Qué, perdón? ¿Qué tiene una fecha de caducidad? El tanque de depósito. ¿El tanque de oxígeno, tanque de acetileno? De los dos. Ok. Tiene una fecha de caducidad. Ajá, tiene marcado el cilindro, en este caso, ahí en la parte de la ojiva, va marcando el lote de fabricación, y es donde yo les comentaba. Ya cuando se venza este tiempo que está tanto para el portátil y para acero al carbón, es que se tiene que someter a la prueba hidrostática. Cuando se cumpla con ese tiempo, es correcto. ¿Otra duda? Perfecto, ¿sí? En el tema eléctrico al cual nosotros dedicamos, hay dos tipos de transformadores que nos pide la norma mexicana de instalaciones eléctricas. Gracias. Acero al carbón y acero inoxidable. El acero inoxidable no lo requieren para zonas costeras. Pero en algún momento la soldadura de un transformador de acero al carbón, de inoxidable, presentó una falla. Creo que era una fuga, era una burbuja, y se presentó una falla en el transformador y presentaba la falla hasta que detectaron que era la falla en la soldadura del tanque del transformador. Entonces entiendo que hay unas pruebas para detectar una mala soldadura en ese tipo de equipos. Nada más, no sé si es líquidos penetrantes o qué tipo de pruebas se tienen que realizar para un tipo de más bien para soldadura en este tipo de equipos especiales. Gracias. Bueno que hace esa pregunta, porque al final ya ahorita la siguiente ponencia es la parte de electrodos, y ahí ya van ellos a profundizar esta parte de la prueba de ultrasonido, la prueba de esta parte de que nosotros, de cómo vamos a corroborar esa aleación que se tiene. Otro de lo que vemos es la contaminación que se genera en la soldadura, porque en la soldadura tenemos que tener limpieza también. Hay un mito, y ahorita en lo que ya se van preparando los ingenieros de electrodos, pero sí me gustaría abordarlo. Hay un mito que se dice que el que solda con argón le da cáncer. ¿Será cierto que el argón da cáncer? ¿Sí o no? ¿Será cierto que el argón da cáncer? Para los
Estudiante, a ver si me recuerdan de la tabla periódica. ¿Cuáles son los gases inertes? Están al final. Iniciamos con helio. De ahí sigue nitrógeno. De ahí sigue argón. Miren, ustedes han inhalado el helio para hacer reír hasta a sus hijos, ¿va? Que hacen la voz y a poco se mueren. Porque el gas inerte no te va a causar un daño. Eso sí, el nitrógeno, el helio, el argón, en caso de fuga, lo que va a hacer es que te va a desplazar el oxígeno y te va a ocasionar asfixia. Pero en el tema de la soldadura no es el argón el que te va a generar una contaminación. Ya ahí vamos a hablar, y le voy abriendo casi espacio al siguiente ponencia, ya vamos a hablar de humos tóxicos, ya vamos a hablar de estos vapores que se van generando con materiales contaminados y por lo tanto el EPP. ¿Qué es el EPP? El equipo de protección personal que también nosotros como Infra del Sur recomendamos. ¿Para qué? Para evitar el desgaste de los sentidos del usuario.